nombre del Señor Jesús. Y le damos la más cordial bienvenida también a nuestros hermanos que se unen a nosotros a través de YouTube y a través de Facebook. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio escrito por Marcos. Vamos a ir al capítulo 6, del versículo 53 al 56. Gloria al Señor Jesús. Una grata bendición, hermanos, que el Señor nos concede en este día, que juntos exaltemos su nombre, porque es maravilloso, hermanos, estar en la presencia del Señor Jesús. Y hemos estado en las enseñanzas de este fin de semana, el día sábado, el día de hoy, y seguimos, hermanos, exaltando al Señor Jesús. Marcos, el capítulo 6, el versículo 53, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre que está encima de todos los nombres. ¿Cuál es ese nombre, hermanos? Dice la palabra de Dios: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos. Y donde oían que estaba, a donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que tocaban quedaban sanos. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuánto siente la presencia de Dios aquí en esta tarde, hermanos? Aquella mujer decía: si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, yo sería sana. Y aquí multitudes de enfermos, multitudes de personas que tenían malos espíritus, multitudes de personas que estaban agobiadas por diferentes situaciones, venían y se postraban delante de Él, y lo que no podían, lo ponían en camilla, y decían: si tan solo tocáramos el manto del Señor. Aleluya. Dígale al que está a su lado: si tan solo tocáramos el manto del Señor, si tan solo tocáramos la presencia de Dios en esta tarde. El Señor quiere hacer algo en nosotros. El Señor quiere hacer algo en nuestra vida. El Señor quiere hacer algo en mi vida. El Señor quiere hacer algo en la vida de los oyentes que están sintonizándonos a través de Facebook y a través de YouTube. Vamos a orar. Soberano Dios, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos a honrarte, a bendecirte, Señor, a glorificar tu nombre, Señor, a tocar tu presencia. Oh, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Si tan solo tocáramos el borde de tu manto, Señor, vamos a recibir un toque de sanidad en esta tarde. Vamos a recibir un toque de motivación en esta tarde. Vamos a recibir un toque del Espíritu del Señor en esta tarde. El Señor quiere tocar a alguien en esta tarde con su presencia, pero vamos a ponernos, vamos a hacer una atmósfera de alabanza, de adoración, de exaltación al Señor, porque Él se lo merece. Y si nosotros hacemos una atmósfera de alabanza y adoración, si nosotros ponemos nuestras necesidades en las manos del Maestro, Él está aquí para sanarnos, Él está aquí para liberarnos, Él está aquí para darnos de beber, Él está aquí para saciar nuestra alma, Él está aquí para sanarnos en esta tarde. Cualquiera que sea la enfermedad, cualquiera que sea el problema, vamos a declarar sanidad, vamos a declarar victoria, vamos a declarar
dirán, si tan solo pudiera tocar el borde del manto del Maestro. Aleluya, gloria al Señor Jesús. La palabra del Señor nos enseña que el propósito de Dios para el mundo entero es que el mundo entero pueda recibir la palabra del Señor, que el mundo entero pueda recibir este evangelio, que cada uno de los que estamos aquí en esta tarde, pero cada uno de los que están sintonizándonos también a través de las redes sociales, pueda decir: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Todo aquel que cree puede recibir salvación. Todo aquel que cree puede recibir sanidad. Todo aquel que cree puede recibir liberación. Todo aquel que cree puede recibir la solución a los problemas. Cuando el hombre dice que no, aquí hay alguien que dice que sí, y ese no soy yo, ese es nuestro Señor Jesús, porque Él ha venido en esta tarde para que nosotros podamos recibir un toque de parte de Él. Y cuando Él viene a un lugar, su presencia se deja sentir, y si su presencia se deja sentir, entonces no nos vayamos de este lugar sin recibir un toque de la presencia del Señor. Vamos a hacer una atmósfera de alabanza, vamos a hacer una atmósfera de adoración. Y yo creo que es tiempo que nos levantemos ya del letargo en que nos hemos encontrado. Es tiempo que nos levantemos ya del sueño en que nos hemos encontrado. Y yo felicito a las hermanas, a los hermanos que esta tarde pasaron adelante cuando era tiempo de alabar al Señor, cuando era tiempo de júbilo al Señor, porque eso demuestra que todavía estamos en esa disposición de buscar la presencia del Señor, de sentir la presencia del Señor, de buscar tocar el manto del Señor. Y el Señor está aquí en esta tarde, y yo puedo sentir su presencia. Si usted tiene un problema en esta tarde, comience a decir: yo recibo la liberación en esta tarde. Si usted está enfermo en esta tarde, comience a decir: yo recibo la sanidad en esta tarde, en el nombre maravilloso del Señor Jesús, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Cuando el Señor vino a este mundo a traer las buenas nuevas de salvación, que por supuesto fue el primero que las trajo, déjeme decirle que Él vino para disipar las tinieblas de este mundo. Las tinieblas de este mundo agobian al hombre, agobian a la mujer. Las tinieblas de este mundo agobian al ser humano, traen enfermedades, traen preocupaciones, traen dificultades, y muchas veces venimos cargados, muchas veces venimos con circunstancias que nosotros no podemos llevar. Déjeme decirle que por eso el Maestro ha venido, por eso el Maestro vino hace 2000 años, y por
de nuestro Señor Jesús. Pero déjenme decirle, hermanos, que Isaías ya había profetizado esta palabra. Las profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo. Las profecías estaban llegando a su cumplimiento. Déjenme decirle, hermanos, que hay cosas que nosotros hoy en día estamos predicando que se van a cumplir en el futuro. Pues déjenme decirle que Isaías también estaba profetizando que iba a venir el año agradable del Señor. La gente también decía, ¿y cuándo se va a presentar? ¿Y cuándo va a venir? Pero el día llegó, y déjeme decirle que esta iglesia ahora está anunciando que nuestro Señor Jesús va a regresar por segunda vez a este mundo. Pero hay gente que dice, ¿y cuándo se va a cumplir? Déjeme decirle que tarde o temprano se va a cumplir, porque la palabra del Señor se va a cumplir tal como está escrita. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice la palabra del Señor, Isaías el capítulo 61, el verso 1. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Hermanos, más de una de esas condiciones teníamos nosotros, más de una de esas condiciones, amigos, tiene usted, y el Señor está llegando en esta tarde a través de este mensaje hasta su vida, hasta mi vida. Cuando sienten la libertad de exaltar al Señor, a su nombre. Aleluya, 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 aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Todos ustedes participando en esta tarde. Aleluya, aleluya, aleluya. Es que se viene del Señor, aleluya. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria, aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver lo que dice también Mateo, el capítulo 4, el versículo 11 hasta el versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum. Escúchese la continuación de lo que Lucas está diciendo. Lucas dice que vino a Nazaret, y Mateo está diciendo que dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum. Este es el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús. Viniendo a Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: otra profecía cumplida, hermanos, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ahí se cumplió Isaías 9:1 y 2 también, hermanos. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos
35, el versículo 3. Dice la palabra del Señor: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en guarida, será lugar de caña y de junco. Hermano, ¿cuántos estamos en esta tarde en el espíritu de la palabra? Esta palabra se ha cumplido con nuestro Señor Jesús. Aquellos lugares secos, aquellos lugares vacíos, aquellos lugares desiertos serán llenados. ¿Y cuál es la sequedad? ¿Cuál es esa sequedad? Muchas veces, hermano, es esa sequedad espiritual, como lo vio también el profeta Ezequiel, cuando el Señor le dice: profetiza sobre ese valle de los huesos secos. Y le pregunta el Señor: Ezequiel, ¿van a vivir esos huesos? Y Ezequiel le dice: Señor, yo no lo sé, solamente tú lo sabes. Y profetízale y dile al Espíritu que venga y entre en esos huesos. Pues déjeme decirle, hermano, que cuando nosotros no conocemos al Señor, así somos personas que necesitamos esas aguas, somos personas que estamos vacíos, somos personas que estamos ciegos, pero el Señor ha venido a darnos la vista. ¿Cuántos quieren recibir esa bendición del Señor en esta tarde? Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Este mundo nos carga con aflicciones. Este mundo nos carga con diferentes circunstancias. Este mundo nos carga con diferentes enfermedades, con diferentes situaciones que se presentan. Pues déjeme decirles, hermano, aprovechemos este tiempo cuando venimos aquí a este lugar, porque este lugar es un lugar para nosotros como un refresco, como un refrigerio. Aquí nos estamos refrescando, hermano. Aquí nos estamos renovando. ¿Cómo nos estamos renovando? Porque el Espíritu del Señor está aquí en este lugar. Pero nosotros necesitamos hacer un ambiente de adoración. Necesitamos nosotros sentir esa necesidad de un toque del Maestro, como cuando el Señor llegaba a aquellas ciudades y comenzaban a decirle a las personas: el Señor ha llegado aquí a esta ciudad. Y aquellos que tenían personas que eran necesitadas, porque tenían enfermedades, porque tenían espíritus malignos, porque tenían diferentes necesidades, los traían y los ponían y decían: si tan solo tocáramos el borde del manto del Maestro, vamos a ser sanos. ¿Cuántos quieren tocar el borde del manto del Maestro en esta tarde? Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Necesitamos recibir ese refrigerio de parte del Señor. Dice Isaías, el capítulo 28, el versículo 11: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Esa alabanza, hermanos, que nos toca muchas veces cuando nosotros decimos: cansado del camino y sediento de ti, un desierto he cruzado y sin fuerzas he quedado. Pero cuando nosotros no tenemos ninguna fuerza, cuando nosotros no tenemos ya ninguna fuerza en nuestro cuerpo, en nuestra vida, para seguir adelante, entonces déjeme decirle que el Señor quiere darnos
Señor Jesús. Gracias, gracias Cordero Santo. Gracias Señor por esa bendición que nos da. Gracias Cordero Santo. Gracias porque has hablado a nuestra vida. Gracias Cordero Santo por esa libertad que nos has dado. Gracias Espíritu Santo. Bendito, bendito su nombre. Gloria y alabanza. Gracias, gracias, gracias. Gracias Señor. Qué bonito sentir la presencia. Qué bonito sentir, oh, esta presencia exquisita. Gracias Cordero Santo. Gracias Señor. Oh, sigue Señor. Oh, sigue hermano, sigue hermano. Oh, gloria y alabanza. Gracias Cordero Santo. Gracias Cordero Santo por esta palabra. Bendito, bendito sea su nombre. Gracias por esta hermosa, oh, palabra. Gracias Señor. Llévanos conmigo en tus hogares, Señor. Bendice a los hermanos que vienen, Señor, de lejos, Señor. Los locales también, Señor. Guárdalos, bendícelos, Señor. Líbralos de todo accidente, incidente, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.